Bueno, seguimos en el magazine de Biosfera Televisión y ahora vamos a hablar de este libro que ya lo pueden conseguir en la isla de Lanzarote, Jane, una historia de sangre y coraje en el salvaje oeste. No estamos hablando de un libro de hace 40 años ni 50, un libro actual, acabadito de publicar, y tenemos con nosotros al autor que es vive en Lanzarote, Joel Solà. Ya te he tenido por aquí con otros libros, yo no sé Sí, tú cómo te buscas, claro, a mí me mandaste, si tengo un libro nuevo y me dice una historia del viejo oeste, y digo, este hombre se ha ido para sí, el siglo XIX. A es, ver, sí. primero, ¿cómo te vas a contar una historia del salvaje oeste que vivimos aquí en Lanzarote? A ver. Buena pregunta, buena pregunta. Pues mira, es tan sencillo como que a veces los escritores cruzamos un poco ideas, no es algo que uno tenga premeditado ni siquiera. Y yo, de estas ideas que te vienen, entonces de esto que apuntas en el blog de notas del móvil o en una libreta, y yo apunté Salvaje Oeste, protagonista femenina, y le quise dar el componente sobrenatural de los zombies, que hay mucho, y hay mucha literatura, hay mucha película, hay incluso videojuegos que juegan con mezclar esos dos géneros, el western y los zombies, y bueno, esta idea me surgió en 2020, 2022, pero hasta el 2023 no fue que me puse a escribir, porque bueno, uno tiene otros proyectos, otras cosas, y al final pues Claro que se se me lanza. olvidó, claro que no solo el salvaje oeste, también es el mundo de los zombies. Sí, sí, No, esa es una, es verdad, hay una, he visto, ¿no? Unas películas ya que por ahí que sí. juegan con, bueno, con el oeste extraterrestres también, También, sí, es sí, decir, sí, sí. que no nos quedamos en esas historias que también hay disparos y Por hay supuesto, sí, forajidos sí, y sí, sí, demás, sí, ¿no? por supuesto. Combina las dos cosas, combina las dos cosas. Pero claro, como para, es decir, para tú hablar del oeste también tienes que, ¿no? Informarte un poco, ¿no? Sí, Documentarte, ¿no? sí, yo al principio, te digo la verdad, al principio quería ser muy riguroso, al principio quería ser muy riguroso, busqué mapas incluso de la zona, de la época, todo eso, pero vi que me era inabarcable, era demasiado, entonces al final cogí los elementos principales del western, del oeste, como puede ser el motivo de la venganza, por ejemplo, que está presente en todas las películas, en todos los libros, siempre tienen una venganza detrás, un propósito detrás. Tomé ese elemento, tomé el elemento de los clásicos bueno, de las películas, series, libros sobre zombies, que es la supervivencia, que es la de un grupo de personas que se unen y tienen que luchar por sobrevivir. Entonces mezclé un poco todo eso y bueno, sí, por supuesto de la época me documenté sobre todo en el uso de las armas, los modelos de revólver. Claro, es que Eh, es verdad, son detalles que hay que tener en sí, sí, cuenta, sobre todo claro. porque claro, hay mucho, sí, hay mucha Hay acción, tiroteo, hay tiroteo. hay mucha acción, hay aventura, sí, hay tiroteo. Y entonces, claro, a veces te pones a escribir y como pasa en las películas, que Ya, vemos que el protagonista pues no se le acaban nunca las balas, pues no, claro. hay que tener en cuenta eso porque si el tambor del revólver tiene 6 balas, pues no puedes decir que Claro, que disparó. si haces de una época determinada, no puedes hablar de un revólver que apareció 60 años Sí, eso, después, ¿no? claro, exactamente, Claro. exactamente, eso Que sí a lo habría mejor que... alguien que no lo sabe, pues no, pero siempre, oye, ya que lo hace, tiene que ser, por Sí, lo menos en hombre, determinadas cosas, ser riguroso. exacto, lo poco que pongas, pero ser riguroso, sí. Pero siempre yo creo que tú, el amor está siempre en toda la historia. Sí, a ver, yo quiero dejar claro que es una historia de aventura, principalmente, de acción, de aventura. Yo me crié con las películas de los 90 de los héroes de acción, digamos, entonces hay mucha acción, hay mucho tiroteo, hay mucha aventura, pero también hay muchas tramas que se entrecruzan, y entre ellas hay amor, hay creo que 3 o 4 parejas que se forman entre los personajes, entonces claro, tampoco quería hacer algo ni muy violento, porque no es excesivamente violento, ni muy sangriento, porque tampoco me gusta eso, que sea tan explícito, tan sangriento. He puesto un poco de cada cosa y sí, el amor también tiene Claro, su lo que sitio. pasa es que a la hora de escribir una novela, que yo siempre admiro a todas aquellas personas que escriben novelas, claro, el salto entre el oeste y que haya un zombie tiene que ser un salto que no sea, no, de Claro, la sí, noche a la sí, sí, mañana sí, que tú sí. digas, ¿y esto de dónde ha venido ahora, no? Claro, de Claro. hecho, bueno, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque yo le doy un sentido al zombie. A mí, por ejemplo, no me gustan esas películas en las que vemos tantas veces que no se mueren nunca, o sea, les disparan, les hacen mil cosas y él sigue caminando, ¿no? Sí. Entonces, en mi caso, en mi libro, es una enfermedad. Es una enfermedad que se propaga como si fuera una especie de rabia
Y bueno, y durante el libro también hay personajes que investigan a ver cómo pueden curar a las personas que sufren esto, de dónde vino esta enfermedad. Entonces he tratado de darle un sentido y un origen a todo. Que claro, que se remonta a esa época, pero también son temas universales, ¿no? La lealtad, el egoísmo, el odio, ¿no? El amor. Sí. Es decir, y en esta época también tiene actualidad, nunca, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la época del oeste fue una época bisagra entre dos mundos, entre, digamos, un mundo más tradicional, más campesino, más artesano, y la revolución industrial que vino un poquito después, la aparición del ferrocarril, del telégrafo. Era algo que era inimaginable, como hasta hace unos años, haciendo la comparación con nuestra época, hasta hace unos años pues era inimaginable, yo qué sé, una videollamada, o tener mensajes instantáneos en el móvil, o pagar con el teléfono móvil en el supermercado, cosas que hasta hace muy poquitos años no nos podíamos imaginar y ahora son normales. Entonces, el oeste fue una época bisagra entre dos épocas, entre dos mundos muy diferenciados, y yo creo que vivimos también en una época así entre lo digital, lo analógico, que ya lo estamos dejando atrás prácticamente todo, y todo es digital, todo es con el móvil, todo es con una aplicación. Que por cierto, el libro se puede comprar también de forma digital, ¿no? Sí, el libro también está disponible en Amazon. Sí, que puedes entrar y en las librerías en Lanzarote ya está, ¿no? En librería en Lanzarote lo pueden encontrar en la librería Diama de Arrecife. Ajá. Y en la librería Fajardo de Arrecife también. Lo tienen. Bueno, y si no, pues ya saben, ponen el título, ahí está, Jane, una historia de sangre y coraje, y te aparece enseguida. Y en les internet. aparece, sí, varios. Que claro, que ahí está la portada, claro, que hay una mezcla del vaquero y zombies, ¿no? Que se ve ahí, ¿no? Sí, claro, esos son los dos elementos fundamentales del libro. Y que por cierto, claro, que te has ido a esta historia, pero lo último que viniste por aquí era algo de poesía. Sí, claro, era que eso me desconciertas, me desconciertas. Vale, porque la poesía era eso que era cantos de sirena y canciones de Pandora. Y canciones a Pandora, sí. Pandora. Eran un recopilatorio de, bueno, la poesía va y viene, entonces, no sé, a mí por lo menos es raro que me sacan 10 poemas del tirón, ¿no? Entonces son épocas en las que vas escribiendo, y cuando ya pasan unos años dices, oye, pues ya tengo un buen tocho, entonces lo publiqué así todo recopilado. Eso es que, ¿no? Para desconectar, ¿no? Desconectar de una novela tienes la poesía. Sí, ¿no? Sí, yo también tengo mi parte, pues, digamos, un poco más aventurera, un poco más de acción, y por eso, bueno, pues también saqué este libro. Que después estaba el de 50 centavos ¿no? por sí, tu alma, 50 ¿no? centavos por tu alma, que es una biografía sobre Marilyn Monroe, que es un ensayo que me llevó mucho tiempo y mucho trabajo, y son libros en los que tienes que estar, ahí sí que tienes que estar muy riguroso, al hilo, claro. Muy riguroso, muy al hilo, y claro, al final, se ha escrito tanto de una persona también. Claro, exactamente, y no caer en los mismos clichés o en las mismas leyendas, pero al final, como yo digo, al final los escritores necesitamos escribir, y escribir para mí es volar. Entonces, claro, no tienes tanta libertad cuando estás escribiendo sobre un personaje ya conocido, con unos hechos muy concretos. No tienes tanta libertad para expresarte, porque no puedes decir que Marilyn fue a la luna cuando es mentira. Pero con otro tipo de libros con aventura, fantasía, sí que puedes hacerlo. Es decir, que te sientes más cómodo, claro, ¿no? Sí, se te hace más ameno. Aquello fue algo que te empeñaste, ¿no? Claro, ¿no? Exactamente. Una cosa que tú Era algo que tú tenías ahí, ¿no? Porque Exacto. para eso te tiene que haber gustado esa figura, ¿no? Evidentemente. Sí, y bueno, descubrí muchísimas cosas de Pero que te gustaba ella. Claro, por supuesto. Fue cuando, a raíz de empezar a leer casualmente sobre ella, fue cuando dije, wow, esta es una historia que merece ser contada. Otros lo han hecho ya también, pero bueno, yo quiero aportar mi visión. Y ahora es Jane que es la protagonista. Ahora es Jane, que es la protagonista, así que tomé el nombre, bueno, en parte de la famosa pistolera, bandolera Calamity Jane, que a muchos le sonará, es una leyenda del oeste, como Billy el Niño, como White Bill Hickok. Entonces tomé su nombre y algunas de sus características, supuestamente, porque claro, es todo lo que han dejado por escrito. Y sí, tomé su nombre, y bueno, de todas formas también estuve investigando, y Jane es un nombre que es decir, en la que época... también a ti este tipo de cine o también te gusta, ¿no? Sí, claro. De hecho, Jane es un nombre muy socorrido, porque en la época, según estuve mirando, era un nombre que era en la época y en Estados Unidos era muy... Es muy Juana aquí, sería como Juana, ¿no? Sería como una Juana, sí. De hecho, Calamity Jane a veces lo traducen como Juana Calamidad o Juanita Calamidad. Sí, aquí también hay muchísimas Juanas y Juanas. Exactamente, ¿no? Es un nombre Jane.
Pues decíamos que entonces está en Diama, En librería Diama y en librería Fajardo, en Arrecife. en la librería. ¿Lo has presentado? Sí, lo presentaste, Sí, ¿no? lo presenté la semana pasada Claro. en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, que la verdad que súper contento con todo lo que organizó el ayuntamiento por cederme el espacio a mí y a mi editorial. Y sí, muy bien. ¿Lo presentaste con alguien o...? Vino mi editor, está publicado por Ediciones Garoé. Es una editorial de Gran Canaria que, vamos, estoy súper agradecido tanto a Jorge como a María, que son mis editores, que bueno, me han dado la oportunidad de sacar este libro. ¿Y qué contó el editor? ¿Qué fue lo que a él le llamó la atención para arriesgarse? Porque te tienes que arriesgar. ¿Qué es lo que ha visto? Porque no es fácil, ¿eh? Bueno, a ver, ellos son una editorial que publica terror, publica lo oscuro, no directamente, pues, tiene que ser lo típico de la historia de terror, de miedo, de la Pero casa no de encantada. Canarias. Sí, también tienen Sí, historias vale. ambientadas en Canarias, entonces les llamó la atención el planteamiento que había hecho yo mezclando esos dos géneros que en teoría no tienen nada que ver. Y bueno, pues así surgió un poco todo. Ujú. Sí, porque a veces hablamos de una cosa es escribir un libro, que a lo mejor evidentemente es muy complicado, pero comercializar ese libro, editar ese libro es otro mundo aparte. Sí, ¿no? está muy difícil. A veces es muy complicado, Sí, sí, ¿no? sí, sí. No es fácil. Sí, está muy complicado, somos muchos escribiendo, al final todos queremos publicar, pero claro, una cosa es tu historia, que a ti te guste, que tú la hayas vivido, y otra cosa es que sea algo que se pueda comercializar, que pueda gustar a la gente, que pueda llegar a la gente, por eso hay un trabajo editorial detrás de cada libro que se publica, hay un trabajo editorial enorme, y las editoriales que no son tan grandes, como por ejemplo la mía, hacen un esfuerzo todavía mayor a nivel de portada, de corrección, de maquetación, es algo que es de agradecer, por supuesto. Bueno, entonces hablamos de ¿es una novela del oeste? Sí, ¿no? Sí. Un libro de zombies también, Sí. ¿no? Pero también, es decir, lo leemos en esta época. Exactamente, por eso, como te comentaba, hay temas que son universales, universales. Por ejemplo, la protagonista, Jane, empieza siendo pues una chica que se queda sola en un mundo en el que yo he utilizado el zombie como cataclismo, pero podría haber utilizado pues cualquier otra cosa. Pensemos lo que vivimos con la pandemia, ¿no? Sí, Fue un una momento, crisis económica. una ¿no? crisis económica, exactamente, una guerra. Entonces yo he utilizado esta excusa, ¿no?, digamos, de los zombies para ponérselo difícil y para que ella tenga que pues, salir adelante en un mundo que de repente ha cambiado completamente, como recalco, como pasó por ejemplo con la pandemia, que de repente nos vimos en plan de, uy, y ahora no puedo hacer esto, y ahora me pongo en riesgo yo, o mis familiares o tal. Entonces ella pues tiene unas cuentas pendientes, esto es otro cliché del oeste, tiene unas cuentas pendientes que resolver con una serie de maleantes, de bandoleros que le han hecho daño a su familia, y en este caos, digamos, que se monta, pues ella dice, no tengo nada que perder, voy para adelante, y si lo consigo, bien, y si no lo consigo, pues al menos mi vida habrá tenido un propósito. Claro, cuando es este tipo de historias, ¿no? Es decir, son historias que pueden siempre tener una continuación. Sí, de hecho, el libro... ¿Tú la dejas abierta la puerta entonces? Bueno, el libro está dividido en 5 partes, La primera parte es muy lineal, pasa esto, luego esto, y ya luego, a partir de ahí es cuando la historia de verdad arranca y coge fuerza. Entonces, al principio, yo era un relato de 20 páginas, era una cosa muy pequeñita. Yo lo dejé abierto, ¿no? Se lo di a leer a varios amigos y conocidos, les gustó y seguí escribiendo, y hasta que acabé el libro. Y bueno, al final, a mí me gusta dejar siempre una puertita abierta, porque creo que además eso le permite al lector la posibilidad de que él especule, imagine, saque su propia conclusión, o piense, wow, ¿y ahora qué va a ser de este personaje? Es decir, que no has cerrado la puerta y has tirado la llave. No, la puerta está medio abierta. Es que son historias que ¿no? Solamente la ves y dices, puede tener su continuidad, Sí, ¿no? sí. Son historias que siempre hay una protagonista, siempre hay, ¿no?, este tipo de conflictos. Sí. Bueno, pues ya nos contarás, No sé si tienes algo ya entre manos, algo ya casi cerradito, o estas cosas hay que tomárselas con calma. Yo soy más de tomármelas con calma, vamos a ver cómo va esta.
todos los días lo pienso, tengo ahí el gusanillo de decir, bueno, hago un capítulo de más. En tu libro de notas siempre hay cosas. Sí. Estoy trabajando en otras cosas porque al final muchos escritores como yo empezamos 3 proyectos y hasta que al final llevas un cacho recorrido y dices, no, es este el que tiene ahora que continuar y que culminarse. Los demás, pues, van a esperar un poco más. Sí, entonces, que las historias ahí tienen que madurar a veces, ¿no? Sí, entonces, y las prisas nunca son buenas. No. Bueno, Joel, muchas gracias por venir. Ya saben a todos ustedes, aquí está el Jane, una historia de sangre y coraje en el salvaje oeste. Si lo compran en la biblioteca, en la librería, mejor, porque siempre también damos negocio. Y si no, pues entren en Amazon, en este caso, y ya lo conseguirán. Y nada, larga vida a este libro, porque ahora empieza el recorrido del Sí, ahora vamos a caminar. Empezamos a ver hasta dónde llegamos, pero bueno, sí, con mucha ilusión. Lo más importante es que ya está aquí. Sí, ya está, se puede adquirir y a partir de ahora ya que tiene vida propia, ¿no? Porque a veces los libros tú no los controlas. No, y la gente también, los lectores también le dan su toque, le dan su perspectiva, su visión, te dicen, ay, pues me lo he leído y esta parte tal, esta otra cual, te dicen, anda, pues no lo había pensado, pero... Bueno, y a todos ustedes, gracias por estar un día más con nosotros, eso sí, les esperamos mañana a la misma hora para seguir contándoles pues nuevas historias. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine.